¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es la tercera edición de DTV. Estamos comenzando con mi compañero Sebastián Adida. Una jornada particular, la de este lunes, donde vamos a estar especialmente en los temas que van a acontecer para después del domingo de Pascuas. Básicamente todo lo que tiene que ver con el tema de la continuidad de la Comisión de Juicio Político. Decimos esto en un día particularmente conmocionante a partir de lo acontecido con Sergio Berni. Habrá que ver si hay algún cambio en seguridad, si algún proyecto termina pasando por esta Cámara de Diputados. Es el hecho más importante del día. Y en lo que tiene que ver con la actividad del Congreso, bueno, ver lo que se viene. Y también estar atentos a proyectos como agrobioindustria, por ejemplo, que para algunos podría estar en la agenda para alguna sesión tentativa de allá por el 18-19 de abril. Eso, efemérides y también lo que tiene que ver con dos presencias importantes para dentro de un rato, dos diputados, el cordobés Eduardo Fernández y también recordamos un hombre de Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires, para hablar de lo que viene en materia de prioridades en lo que creo que ya es un tiempo muy marcado por todo lo eleccionario. Comienzo saludando, 7 de la tarde y 2 minutos, a Sebastián Adida. ¿Cómo le va, caballero? Que dice buenas tardes. ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? Muy bien, señor. Bueno, sí, esta es una semana corta, bien lo decías vos hace un ratito. Empezó el domingo, ¿no? Con el nuevo aniversario del estallido de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril, un hecho muy conmovedor y que moviliza un montón de sentimientos. Y después, hacia el final de la semana, vamos a llegar a los feriados de la Pascua, con lo cual la Comisión de Juicio Político, que es la comisión, el principal motor que está teniendo la Cámara de Diputados este año, se toma una pausa y va a retomar su actividad en lo que va a ser la quinta audiencia testimonial la semana que viene, el martes a las 13 horas, donde el plato fuerte va a ser la presentación o la potencial presentación del ex ministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garabano. Pero se puede decir que la Cámara de Diputados sacó el pie del freno, ¿no? Y está teniendo particularmente mucha actividad, y esto es más llamativo si se lo compara con la paralización del Senado, que no está pudiendo sesionar desde el comienzo del año y que la semana pasada se vio envuelta en un escándalo a partir de las diferencias entre oficialismo y oposición respecto de cuestiones reglamentarias que hicieron volar por los aires esa sesión en la que se iba a tratar un temario que incluía, por ejemplo, la ley Lucio. El oficialismo también quería impulsar la ley de alcohol cero al volante. Pero como decíamos recién, lo principal la semana que viene tiene que ver con la Comisión de Juicio Político y la perspectiva de lo que puede ser una próxima sesión. Se habla del 19 de abril con, lo decías vos, el proyecto del régimen de fomento agrobioindustrial. ¿Y por qué no? No, te quería preguntar esto, Sebastián. El juicio político, la verdad, no sé si vas a tener alguna información porque está como todo bastante tabicado, pero el tema es ¿va a venir Garabano? ¿Sabes por qué yo digo que es importante esta pregunta? Porque si viene Garabano, me parece que va a pasar algo que es clave para la comisión, que es como convalidar la Comisión de Juicio Político, donde hay que recordar que el diputado Tailade dice, lo dijo poco, lo dijo conmigo en una nota para otro medio, dice, mirá, la verdad que primero amenazaban con no participar, y creo a favor de lo que pasa con el funcionamiento de las instituciones. Está la coalición cívica, está el radicalismo. Acordate que en algún momento decían nos levantamos y no volvemos. Volvieron, votan en contra, pero digo, no han vaciado la Comisión de Juicio Político, que sería muy grave. No la han vaciado. Coincido con lo que estás diciendo vos, Pato, que de a poco se va convalidando este procedimiento de juicio político. De hecho, hay un sector de Juntos por el Cambio que no está de acuerdo con esta postura mayoritaria. Por ejemplo, lo dice con mucha frecuencia Pablo Tonelli, que para él no tiene mucho sentido llenar de contenido esta comisión, digamos, prestarse a este juego político
que para Tonelli es un espectáculo, un show porque que busca... Sí, claro. Lo que pasa es que ahí entramos en la propia interna de Juntos por el Cambio, donde a ellos les interesa avanzar sobre Lorenzetti, por ejemplo. Y hay que recordar que en su momento Coalición Cívica pedía nada más y nada menos que el juicio político de Garabano. Claro. Por eso, y me parece que lo que plantea Tonelli es, che, no hagamos solas porque puede generar problemas dentro de del propio seno de Juntos por el Cambio. Yo lo que digo es que hay que estar atentos, y creo que es una gran prueba si viene o no Garabano, porque por un lado tenés lo que yo te digo, es cierto que el tiempo ha hecho que se consolide la comisión, no que quede vaciada, y es un buen dato. Pero, Sebastián, en su momento han convocado a abogados sin ninguna representación y no han venido. Maceo, por ejemplo. Lo han convocado Stornelli, ni vino Stornelli. Convocaron a una fiscal Roteta que dijo, voy la semana que viene, ni noticias. Lo convocaron justamente al senador Torello. Que escúchame, acá, Paulo Oliveto dijo, no me gusta el tono en el cual se manifiesta Torello, y Torello tendría que venir, y si no, por lo menos responder por escrito. Ojo, una mujer de la coalición cívica que integra el mismo espacio que Torello. Y sin embargo, la comisión, que ha tenido músculo para que funcione, para que no termine vaciada, no encuentra respuestas conducentes. Acuérdate que decían, ¿qué pasa si no viene Stornelli? Lo vamos a convocar por la fuerza pública. Bueno, no pasó y no hay herramientas. Torello lo que está argumentando es que la comisión de juicio político no tiene las prerrogativas para hacerlo comparecer compulsivamente. O sea que se está mostrando reticente a declarar ni siquiera por escrito, que es por ahí la diferencia respecto de Stornelli, por ejemplo. Hay un dato, vos recién te preguntabas si Garabano va a venir o no, y que eso puede marcar un punto de inflexión. Claro, si viene convalida y si no viene... Y uno ve a la comisión de juicio político sin demasiadas herramientas para, a ver, che, no viene, ¿y qué hago? Bueno, pero hay un dato importante, y es que cuando fue convocado por primera vez por la comisión en la última audiencia testimonial, la del 21 de marzo, él no dijo que no está dispuesto a declarar, él dijo que está dispuesto y pidió una reprogramación por eso digo, para una futura fecha que sería justamente el martes de la semana que viene. Si bien es muy buen dato, el tema es que me cuesta encontrar los grises. Claro, él alegó que no estaba disponible para comparecer a esa reunión de comisión porque se encontraba de viaje por trabajo en Córdoba. Pero bueno, coincido, digo, y me parece que sería muy bueno. Lo que pasa es que, a ver, el Poder Judicial en su conjunto es el más reacio, por eso es incómodo lo de Torello. Pero el Poder Judicial te dice, yo me manifiesto a través de mis sentencias, que tengo que ir a un poder paralelo, como el legislativo, a dar respuestas. Digo, es horrible esa respuesta, porque además vos tenés, digo, un negador serial como Stornelli, que no es que no viene acá, tampoco fue a las citaciones en su momento de Ramos Padilla, y no hay la más mínima sanción. Entonces digo, es como una cuestión de ejemplos o de modelos. Si un fiscal no concurre, un abogado, digo, si un senador no te concurre, por eso, en ese marco que un exministro vaya o venga, me parece que sería un muy buen dato, por supuesto. Es distinto cuando se trata de representantes de la justicia porque tienen la chapa de ser el Poder Judicial. Su propia lógica corporativa y se defienden sus propios privilegios. Ahora, cuando un senador, un legislador no viene, está atentando contra el propio poder legislativo del cual forma parte y pone en crisis y Garabano el sistema es un hombre, de división de poderes. Hoy no tiene ningún rol Garabano oficial en el Poder Judicial, pero es un hombre del Poder Judicial. Pero sí, yo coincido. Bueno, por eso que vos decís, estaba tan enojada Paulo Oliveto con Torello, efectivamente. Sí. Bueno, hay que ver por qué no está tan enojada con Garabano, ¿no? ¿Cuál es la sospecha sobre Germán Garabano? La sospecha que impulsa el oficialismo es que participó activamente en el arreglo del fallo Muiña, el fallo 2x1 para la conmutación de la pena a los represores de la última dictadura militar. ¿Cómo? Comprando el voto de la magistrada Elena Hayton de Nolasco a cambio de que el gobierno no apele el fallo Schifrin que había salido un mes y medio antes. Acá hay un testimonio de un integrante de la vocalía de Rosengren que dijo, efectivamente, yo trabajé con el caso Muiña, pero por favor, dijo, no tengo la más mínima prueba de que se haya negociado un voto. Fue el testimonio oficial de un integrante de la vocalía de Rosengren. Pero bueno, nada. La
verdad que va a ser bastante difícil poder demostrarlo, pero el oficialismo cuenta con un as debajo de la manga, que es que tiene mayoría. Ahora bien, no va a tener los 2/3 en el recinto una vez que se apruebe el dictamen para poder aprobar esto. Eso ya se sabe. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de llevar adelante este juicio político contra la Corte si no vas a llegar al objetivo de máxima, que era la destitución y la inhabilitación? Ya voy con el tema autismo, pero ¿sabés qué? Sí, yo creo que tenía un sentido, que son dos. A ver, primero, encontró un fallido muy importante en la corporación judicial y mediática, que fue la foto del sur, ¿no? Fue la foto. Y fueron los chats después que aparecieron. Me parece que eso es lo que dijo. Encontramos esto y además un gobierno que sabe que se le atrasa la agenda parlamentaria, pero también, Sebastián, me parece que el gobierno toda la vida prefiere discutir el caso Muiña, el rol de lo que es la administración de los fondos de la Corte, todo eso antes que hablar de economía. Claro, me parece. Sí, es un panorama muy turbulento en términos de economía. Se había hablado de... el ministro de Economía ha hablado de un escalonamiento hacia una baja de la inflación. Claro, exactamente. Eso no se está verificando en la realidad y el hecho de poner en agenda el juicio político de alguna manera distrae la atención de esos problemas que son graves y que, ponen en aprietos al oficialismo. Muy bien, estamos con el señor Sebastián Adida. Esta es la tercera edición. Estamos hasta las 21, 7 de la tarde con 11 minutos. Y la verdad, yo había leído poco, pero cuando estaba viendo fútbol este fin de semana, me llamó la atención un momento donde Enzo Pérez, volante de River, salía a la cancha con auriculares, cosa que no es para nada común. Digo, qué raro. Después sirvió esa imagen de Enzo Pérez, el volante de River, con auriculares para explicar que se estaba conmemorando el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y básicamente lo que hace el auricular o los auriculares era amortiguar los ruidos, que son muy problemáticos para chicos y chicas con el problema de autismo. Entonces, por eso era que me parece que fue como muy interesante la apuesta que hicieron con varios jugadores, no fue el único. Yo no lo sabía, Enzo Pérez, yo lo vi y dije, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos justamente con eso que es justamente el 2 de abril y pasaba lo siguiente, lo repasamos. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. La promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas es la base para mejorar la vida de las personas y reducir las desigualdades. Nuestra casa cuenta con la Asesoría de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo trabajar en conjunto con el colectivo y las organizaciones referentes en la materia. En esta línea, hoy destacamos la labor realizada en conjunto con TDG Padres TEA, una red de madres y padres que suman experiencias, comparten información e inquietudes y peticionan por los derechos y necesidades de sus familiares con TEA. Desde TGD Padres TEA, Red Federal, quiero contarles que somos 70 nodos de padres, madres, familiares de personas con trastornos del espectro autista. Nuestra función es visibilizar y concientizar al otro de qué se trata este trastorno. Es una condición que es para toda la vida. En nuestro país, 1 de cada 44 niños nace con trastornos del espectro autista. Nosotros somos un grupo que trabajamos en políticas públicas no partidarias para tener una mejor calidad de vida de nuestros hijos a futuro. Desde TGD Padres, Red Federal, queremos manifestar nuestro agradecimiento a AFIL Discapacidad, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el acompañamiento que recibimos, tanto sea a través de la donación de volantes para nuestras campañas de concientización y visibilización, que hacen que nuestra tarea sea más fácil, y a través de reuniones planteamos la inquietud de la inclusión de las personas jóvenes con discapacidad al ámbito laboral. Y hoy por hoy hay una chica de Quilmes, Juana, que continúa trabajando en la Honorable Cámara de Diputados. 40 años, democracia siempre.
Diputados Argentina. Bueno, estoy mirando estos datos, enseguida viene la palabra de la diputada Marcela Paso, pero hay que agregar a esto que el 31 de mayo del año pasado se realizó aquí en Diputados el primer congreso sobre espectro autista y políticas públicas para la inclusión. Justamente el encuentro estuvo organizado por Marcela Paso con el objetivo de visibilizar los trastornos del espectro autista y además poner en la agenda parlamentaria esta problemática con un abordaje inclusivo. Se desarrolló en Pasos Perdidos. Ahí tuvo lugar el primer congreso sobre autismo y políticas públicas para la inclusión. Es lo que recién escuchábamos en la nota, 1 de cada 44 chicos con problemas que se vinculan al espectro autista. Y ahora, justamente, vamos con la diputada Marcela Paso, del Frente Renovador, Frente de Todos, provincia de Buenos Aires, que decía lo siguiente. La verdad es que hace un tiempo, charlando con los integrantes de la Fundación Ciudad Inclusiva de Mar del Plata y de AFIL Discapacidad, que es de esta casa también, estuvimos charlando respecto de las distintas normas, medidas, políticas públicas que serían necesarias poder instalar para poder acompañar a las personas que tienen trastornos del espectro autista y poder generar una Argentina cada vez más inclusiva. Y lo que nos dimos cuenta es que era muy importante poder transmitir, poder conocer, poder aprender todos y todas como sociedad en su conjunto, y no solamente desde el Estado como una parte del mostrador, el poder saber cuáles son los distintos abordajes que tiene esta temática, el poder entender la importancia del diagnóstico temprano, el desafío que tiene el sistema educativo también para incluir a los alumnos con trastornos del espectro autista, cómo entender y aprender a hacer el abordaje de este tema también en la adultez, y también entender y saber cuáles son las estadísticas, los números que manejamos en la Argentina y qué es lo que falta. Bueno, para eso tomamos la decisión de llevar adelante este congreso, que lo quisimos hacer de la forma más abierta posible. Por eso es que hoy lo vamos a estar transmitiendo por YouTube, porque los distintos expositores en cada uno de estos paneles, con mucho profesionalismo y con mucho conocimiento territorial sobre el tema, van a estar exponiendo y ayudándonos a comprender un poco más cuál es la realidad que viven aquellos y aquellas que están muy cercanos a nosotros, que con quienes convivimos todos los días, y que es nuestra responsabilidad y nuestro desafío poder hacerles la vida más simple para que puedan ser más felices y de esta manera poder tener una sociedad mejor. Bueno, les recuerdo en un rato, estamos con Sebastián Adida, con dos diputados, con Eduardo Fernández, hombre de la provincia de Córdoba, y estamos con Fabián Ketglas, Así que en un ratito, Fabio Ketglas, perdón. Siempre es muy interesante hablar con Ketglas, que es un hombre con mucha preparación en varias cuestiones. Entre otras puede ser todo lo vinculado al desarrollo de ciudades, la gentrificación y un montón de temas organizacionales. Siempre es una palabra interesante de escuchar la del diputado de Juntos por el Cambio de la provincia, Fabio Ketglas. Y ahora vamos con Mónica Macha, justamente hablando del proyecto sobre el cual recién se refería la diputada Marcela Paso. Ahora Mónica Macha, a ver. Es un proyecto que venimos trabajando con compañeras que vienen especializándose en las prácticas educativas, con mucho recorrido, sobre todo en la formación docente. Y la verdad es que lo que vemos es que a nivel nacional hay como muchísimos institutos de formación docente, que no hay una... ¿Qué es lo que falta? Un sistema que integre esos institutos, porque al integrar esos institutos también estamos integrando una línea, una forma de pensar la formación docente, que no quede como librada a lo que cada espacio considera, porque en definitiva, cuando estamos hablando de la formación docente, estamos hablando de la formación que reciben las personas que luego van a ser quienes estén a cargo de distintas instancias educativas. Entonces, en ese sentido, es importante también poder construir ese sistema nacional de formación docente que permita
jerarquizar esa formación que permita poder plantearnos una línea política y pedagógica, que es lo que en definitiva significa después la tarea docente. Las complicaciones en principio es lo que decía recién, una fragmentación muy grande en esa formación, entonces como proyecto de país nosotros necesitamos poder articular y centralizar esa formación, porque en definitiva es también definir qué es lo que como sociedad y como pueblo necesitamos que todos los pibes y pibas que van a la escuela aprendan. O sea, que no tenga el nivel de fragmentación que tiene hoy. Y me parece esto interesante de poder plantearlo como un eje pedagógico, pero también político. Político en el sentido de, nosotros tenemos muy naturalizado que aprendemos cosas en la escuela que en definitiva, por ejemplo, tienen una perspectiva colonialista. Y bueno, sí, necesitamos refundar y redefinir todo eso, porque estamos pensando en que esa formación que recibimos a lo largo de toda la educación, sea de financiamiento público o privado, pero la educación en términos colectivas son las que también definen de algún modo la ideología, la idiosincrasia de un pueblo, y la cuestión es que tenemos que poder discutirlo y anticiparlo y decir, bueno, este proyecto de país, ¿qué queremos? ¿Seguir construyendo una enseñanza que vaya en colonialista, o queremos poder plantear en términos también desde los principios del transitar por una institución educativa, la soberanía, la necesidad de la independencia económica, qué mirada tenemos sobre nuestros bienes naturales, qué mirada tenemos sobre la construcción de la nación argentina? Bueno, un montón de cuestiones que hacen a necesitar entonces, desde nuestra perspectiva, la necesidad de ese sistema nacional. Y ni que hablar de muchos lugares como Cava, por ejemplo, donde a veces la formación docente queda en manos de organizaciones o sectores privados que tienen además otra lógica mercantilista. O sea, a los problemas que tenemos se agrava cuando esa lógica pues es una lógica mercantilista neoliberal, por ejemplo. Esto obviamente es una posición política, ¿no? Claramente de eso se trata, y eso es lo que queremos cambiar. Bueno, un tema interesantísimo. Enseguida viene Sebastián con el tema juicio político. Porque la verdad que, bueno, puede ser absolutamente válido lo que plantea Mónica Macha. Ella hablaba de mejorar la formación docente, de articular sistemas, ¿no? Creo que es imprescindible. Ella dice, la mía es una mirada política, y es absolutamente entendible. Lo que pasa es que me parece que tiene que ser urgente. ¿En qué sentido? Porque acá viste que si hay un elefante en calle Florida, metemos 10 elefantes y nos olvidamos del primero, ¿no? Es así. Porque la verdad, estamos tomados hoy por lo que pasó con Bernie. Hace 3 días estábamos tomados razonablemente por los altísimos niveles de pobreza. Pero Sebastián, hace muy poco estábamos hablando del pésimo estado de la educación, donde todos los gobiernos que estuvieron a cargo del Ejecutivo a nivel nacional y provincial tienen su cuota parte de responsabilidad. Porque todo esto que está planteando Mónica Macha es importantísimo. Pero me parece que lo que mejor refleja, porque no es una anécdota, es que estudies como estudies, hay falta de comprensión de texto. Te lo dice cualquier docente universitario. Llegás sin comprender lo que estás leyendo a 5º año. Decime. No, más allá de décadas de abandono, de falta de inversión, también hay una realidad social que condiciona, que tiene que ver con la desigualdad social que hay. Eso es lo y obviamente personas que vienen de estratos bajos, con altos índices de vulnerabilidad, por ahí no van a tener, o que no tienen nivel de alimentación. Recién planteaba... Van a tener muchas más dificultades que personas que tienen las necesidades básicas resueltas. Claro, recién planteaba la diputada la fragmentación que hay en la adquisición de conocimientos. Pero lo que pasa es que es muy difícil que no haya fragmentación educativa si no hay una ostensible fragmentación económica. Claro. Pero a mí, la verdad, discutir esto de los docentes me parece como imprescindible. Sí. Pero, mirá, pocas cosas me marcaron. Esto hace poco lo contaba Carlitos Tevez, ¿no? Es una historia, la verdad, que para escuchar. A Tevez le decían, Carlitos, ¿por qué no pudiste aprender inglés? Estuvo años en el Manchester City y en el Manchester United. Sí. Entonces él decía, mira, yo la verdad que quería aprender y tenía tiempo libre. Entrenábamos a la mañana y a la tarde teníamos una profesora. Y mientras la cuestión era aprender palabras sueltas, yo funcionaba y estaba enganchado con aprender. Básicamente para comunicarme con mis hijas que iban a la escuela, yo quería aprender. Ahora, mis problemas aparecieron cuando un día me dicen, Carlitos, esta es la lista de verbos que tenés que aprender. Verbos. Dice Carlitos, claro. Yo, dice, fui 8 años a la escuela y yo terminé, yo no sabía leer. Yo aprendí a leer después,
cuando estaba obligado a aprender a leer porque me decía, mirá, tenés que poner la firma en un contrato, con alguna asistencia, pude aprender a leer. Me canso, no me gusta leer. Pero digo, Carlitos tiene 40 años. 40 años. Estudió en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en Fuerte Apache. Claro. Esta es la cuestión. Digo, todo lo otro se hay puede personas discutir. Que no tienen las mismas condiciones de origen que otras. Pero por supuesto, pero claramente lo que Carlos Tevez es un privilegiado y por ahí no necesita, no es para él imprescindible saber inglés y demás, porque bueno, es una persona millonaria, pero para muchas otras personas es él no una conocía cuestión el significado de la palabra verbo. Claro. Entonces digo, y había estudiado 8 años en escuelas de la provincia de Buenos Aires, 8 años. Sí. Pero no es un caso exclusivo el de él. Ahí me parece que está el tema. Digo, está muy bien discutir todo lo otro, pero digo, hay una carencia en la formación enorme que se ha agravado en los últimos 40 años. Seguro. Ahí estamos con el señor Sebastián Adida, 7 de la tarde con 25 minutos más sobre juicio político, que viene después de Pascuas, señor, ¿no? Sí, la próxima audiencia testimonial está prevista para el martes de la semana próxima recién. Esto tiene que ver con que esta es una semana corta y se priorizó en todo caso que pueda asistir la mayor cantidad de diputados y diputadas nacionales y por eso bueno, se tomó esta semana de receso y se va a continuar la semana próxima con la comparecencia de una lista de personas que son citadas como testigos. En el primer renglón, obviamente, ¿ves esos nombres de donde estás ubicado? Lo veo con alguna dificultad. Me operé la vista hace unos años, pero no me quedó al 100%. Dale. Vamos a hacer el esfuerzo. Mira, el primero de esta lista es Germán Garabano, acaso la persona más importante y sobre quien están depositadas toda la atención, porque es el ex ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri y quien está sindicado como uno de los artífices de este supuesto arreglo de fallos para llevar adelante esta conmutación de la pena del 2 por 1 para los represores en lo que se conoce como el fallo Muiña. Y después hay una serie de periodistas que son citados, ahí los tengo en pantalla, que yo puedo ver: Irina Hauser de Página 12, Luciana Bertoia, creo que también es de Página 12, Martín Granovsky del mismo medio, Silvana Boschi y Ignacio Miri del diario Clarín, que son colegas que estuvieron haciendo cobertura, siguiendo Yo no he podido hablar con autoridades de la Comisión de Juicio Político, no he podido hablar, pero es raro esto de la convocatoria a los colegas en el sentido de que todo lo que vos más o menos sabés, si vos tuviste acceso a algún tipo de información sobre si había alguna negociación con que era así, la doctora Hayton de Nolasco había cumplido 75 años, tenía que renunciar, como renunció Zaffaroni en su momento, por ejemplo, pero no tenía ganas. Entonces le dijeron, si no querés, es la visión o la versión que maneja parte de la Comisión de Juicio Político. Si no querés renunciar, nosotros miramos para otro lado un tiempo, pero vos acompañanos con el fallo Muiña, que tenía 2 votos hasta ahí, que eran Rosati y Rosenkrantz, y faltaba el tercero. Sí, de hecho en este causal de juicio político la acusación no es contra los 4 jueces de la Corte, es solamente contra Rosati y contra Rosenkrantz, teniendo en cuenta que Hayton de Nolasco ya renunció en el año 2021. Pero el tercer voto de ese fallo fue justamente de Hayton de Nolasco. Ahora pregunto, la verdad, por la convocatoria a los colegas, digo, los colegas han escrito, uno presupone, todo lo que sabían, y después está la cuestión de la reserva por tu fuente. Digo, es raro, muy raro que vos vengas a decir acá a la Comisión de Juicio Político, más esta Comisión de Juicio Político que está trabajando convalidada por la oposición, está bien, pero con ausencias notorias. Es raro, habrá que ver, Sebastián, Pato, que vengan a decirte, mira, además de todo lo que escribí, entonces esto y lo otro. Puede ser que pase, o puede ser que le des un marco, a lo mejor le das un espacio para que ellos digan, mirá, efectivamente tenía semiplena prueba de que esto pasaba por esto. Digo,
Yo tengo dudas de que agreguen demasiado más a lo ya escrito, pero sí, bueno. sería bastante impensado que se hayan reservado información y que recién ahora oralmente lo vuelquen. Coincidimos. Lo más probable es que no tengan mucha más información adicional para dar. Y además, por las propias obligaciones del oficio profesional. Exactamente, no vas a andar contando lo que sabía o quién te lo contó, efectivamente. Sí, no pueden ir revelando las fuentes y demás. Coincido así que, con vos. Bueno, no está de más llamarlos, pero habrá, bueno, Tailade supongo que tendrá algún motivo para que esto suceda. Yo supongo que sí, con alguno, pero parece raro. Desde la oposición van a insistir con esta idea de la excursión de pesca, diciendo que es una metáfora que se utiliza. ¿A qué le llaman excursión de pesca, Sebastián? A ver, bueno, técnicamente. Tiene que ver... Técnicamente no te lo puedo explicar, te lo puedo explicar a grandes rasgos. El significado político es, no tengo una causa donde engancharte, hablo y si aparece algo... Es cuando no tenés una prueba demasiado contundente, entonces tirás una red gruesa a ver si pescás alguna información, algún indicio sobre lo que estás buscando. Que se enoja siempre Tonelli con eso. Claro, es el que más se enoja. Como es ir tanteando a ver si vas llamando arbitrariamente testigos, a ver si alguno pisa el palito y eso te da la pauta para seguir tirando el ovillo a ver si aparece algo más grande. Es una metáfora que suele utilizarse. Para decirle que no tienen especificado los cargos. Sí, están viendo a ver qué encontramos. Es como para quitarle seriedad a las acusaciones. Sí, exactamente. Bueno, a ver, Adidas, seguimos entonces. La convocatoria de los periodistas y después, ¿qué más? No, como decíamos más temprano, Pato, Garabano ya había sido citado a aclarar el 21 de marzo y él había alegado que no podía, si bien estaba dispuesto a declarar porque estaba de viaje por Córdoba, por motivos laborales. Pero entonces la pregunta es por qué lo cita la comisión. Ya lo habíamos dicho antes, pero se sospecha sobre su participación en la compra, esto lo decimos en términos periodísticos. En términos periodísticos, del voto de la ex suprema Elena Hayton de Nolasco en el fallo del 2x1, que es el fallo Muiña. Claro. ¿Por qué Muiña? Porque desde la vocalía del doctor Rosenkrantz se eligió un caso testigo, digamos, de forma relativamente aleatoria, para poder sustentar después esta conmutación de la pena sobre los represores, o sea, la aceleración de la conmutación de la pena. El 2x1 no regía hasta ese fallo para los delitos de lesa humanidad. Y básicamente te computan doble los años sin condena, mientras estás detenido, pero no hay condena judicial. Estuviste 3 años hasta que se conoció el fallo y te condenaron a 24, los 3 primeros valen 6. Claro. Pero eso no incluía a los delitos de lesa humanidad. Y acá apareció esta posibilidad de que a Muiña, que era un represor del Hospital Posadas, se le concediera esa posibilidad que se suponía que sí cuadraba para Muiña, iba para cuadrar la idea a es que otros. eso iba a sentar jurisprudencia para que después pudiera aplicarse sobre muchos otros represores que estaban en la misma situación. Pasó una cosa muy singular en esta sociedad, que es un rasgo muy positivo y muy particular de la Argentina, que se conoció este fallo, que estaba rubricado justamente por los 3, después Rosati dio marcha atrás, y hubo una manifestación enorme de repudio y la Corte, no Rosenkrantz, sí Rosati, modificó su voto. Y también Hayton de Nolasco modificó su voto. Sí, hubo una reacción multitudinaria, la verdad que se consolidó esta idea de que el nunca más es una premisa innegociable de la democracia y bueno, este fallo del 2x1 ponía en crisis ese contrato de la sociedad, ese consenso básico de que digamos, de juicio y castigo, ni olvido ni perdón hacia los responsables del genocidio de 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Esa imponente movilización logró revertir el voto de la doctora Hayton de Nolasco, también de Rosati, y también se logró convocar rápidamente a las 2 cámaras de este Congreso Nacional para corregir esa ley que no incluía los delitos de lesa humanidad, porque no existía esa figura básicamente, y de esa manera que no se le pudiera aplicar el 2x1 a los represores. La verdad que esto tiene que ver con algo que hablaba los otros días con un sociólogo, estas particularidades de la sociedad argentina muy positivas, porque por supuesto que el genocidio de la dictadura militar argentina no tiene parangón, pero Chile padeció una represión brutal. Y esto viene a consecuencia de que los otros días este sociólogo había leído un trabajo
sobre lo que pasaba en Chile, donde hijos de desaparecidos en Chile planteaban que ellos lamentaban que no hubiese habido en Chile un movimiento como el de hijos, acá que se dio en los 90. Sí. ¿no? Entonces, esas cosas que devienen en la marcha tienen origen en cosas muy argentinas, que son el surgimiento de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hijos, porque cuando aparece hijos, hacía 20 o 30 años que el tema estaba como aletargado, ¿no? Sí. Y sin embargo lo reflotan y consiguen logros enormes. Me parece que toda esa historia, que es muy, muy singular, repito, la Argentina tuvo un genocidio monstruoso, pero otros países latinoamericanos han tenido tragedias y las reacciones populares no han llegado al nivel de la Argentina. No, en Chile Ese hay un nivel... es el clima previo, me parece, que deviene en lo que vos decís, esta marcha, rechazando absolutamente el 2x1. Sí, ¿no? En Chile no hubo un proceso de revisionismo totalmente sobre lo que fue esta tragedia de similares características a la de la Argentina, y por eso hay un nivel de grieta tan importante y un pinochetismo residual. Residual, decimos residual, pero es muy importante. O sea, bueno, peleó cabeza a cabeza con Boric, el candidato, por pocos puntos, efectivamente. Sí, era un candidato de similares características a la que podríamos decir de Javier Milei. Acá en la Argentina, un nivel de negacionismo muy fuerte. En cambio, la Argentina realmente está a la vanguardia en materia de promoción de los derechos humanos y revisión de, de lo que fue el terrorismo de Estado y los años más oscuros de la represión, ¿no? Sí, será bueno que, digo, yo soy bastante escéptico, pero a lo mejor Garabano cuenta la trastienda, porque no imaginaron, me parece, esta reacción popular, que fue el comienzo de muchos problemas para Juntos por el Cambio. Era cambiemos en la... A lo mejor dijeron, fallo de la Corte. La verdad, Sebastián, hay fallos de la Corte bastante seguidos y no hay estas reacciones, ¿no? Bueno, la estrategia... populares, pero bueno, a lo mejor cuenta algo Garabano. Digamos, la imputación, en realidad no es una imputación, la acusación sobre Garabano es que detrás de este fallo del 2x1 estaba la Casa Rosada. Claramente la estrategia de Germán Garabano va a ser despegarse de esa acusación y decir, nosotros no estábamos interesados, es una cosa de la Corte Suprema. No hubo una negociación, un intercambio de favores. Si hay señalamiento, lo señalaban a Pepín Rodríguez Simón, efectivamente. Claro. Así que seguramente va a despegarse de estas acusaciones vinculadas a que la Casa Rosada, que en la Casa Rosada se gestó este fallo tan controvertido del 2x1 que afortunadamente mereció la reacción popular, multitudinaria de la gente en la calle, que logró revertir este fallo tan vergonzante, ¿no? Sí, bueno, ¿hay alguna placa más o no? Ahí tenés, mirá, a ver. Sí. Bueno, esto es lo que decíamos antes. Según esta hipótesis, el fallo Muña no se gestó en la Corte, sino en la propia Casa Rosada. Es lo que impulsa el oficialismo. Vamos a la siguiente placa, ahí va. Lo que se decía es lo que veníamos conversando, Pato, de que habría una causalidad entre el voto de Hayton de Nolasco, que estuvo firmado además por Horacio Rosati y Carlos Rosengratz en un fallo dividido, porque Lorenzetti y Maqueda, si no me equivoco, votaron en contra, con la decisión del gobierno de no apelar el fallo Schifrin, que había sido dictado apenas un mes y medio antes, que avaló la continuidad de la magistrada de Hayton de Nolasco en la Corte, pese a que ya había cumplido los 75 años. Recordemos que ella se mantuvo después de los 75 años, creo que estuvo hasta los 78. Un fallo que me parece viene muy bien, pero que también te habla de esos privilegios inexplicables que se autocongratula en tener el propio Poder Judicial, porque esto fue como una imposición post de la etapa Fayt, que acordate que no se quería ir. Fayt tenía 96 años, había dudas sobre el nivel y su capacidad para firmar, tenía problemas para trasladarse y no se iba, ¿no? El contraejemplo es el de Zaffaroni, que apenas cumplió los 75 años. Tomó la decisión de dar un paso al costado y... Tenés todavía la doctora Servini, tiene ampliamente cumplido los 75 años y tampoco se va. Es muy raro eso, ¿no? Que el Poder Judicial son leyes que no cumplen, ¿no? Pero bueno. Y tiene que ver con... te dicen, y son leyes posteriores. Cuando yo asumí como juez de la Corte no estaba este máximo de edad. Pero en materia de ejemplaridad es complicado. Si la propia Corte te dice que no cumple, es difícil para abajo. Tiene que ver con el propio funcionamiento del Poder Judicial, que no está sometido prácticamente a ningún control. Y cuando eso sucede, como ocurre actualmente con el juicio político,
hay una reacción desmesurada y digamos, es como que saltan los mecanismos de autodefensa, ¿no? Exactamente. Bueno, es lo que está viendo, ¿no? Llamame y yo no voy. Claro. Exactamente. Bueno, estamos en esta cuestión. A ver, seguimos. Una masa, Dida. Sí, ante la audiencia, dale. Sí, como para recordar un poco de dónde venimos. En la última audiencia que se llevó a cabo el 21 de marzo, hubo un testimonio que fue bastante esclarecedor y que le da crédito en parte a esta denuncia del Frente de Todos contra Rosenkranz y Rosati por el fallo del 2x1. Tiene que ver con el testimonio de Federico Morgenstern de la abogacía. Ese es el que dice, no tengo... Morgenstern fue el que dijo... Yo no tengo ningún indicio, el más mínimo indicio de que hayan querido negociar esto. Estuve trabajando en la feria, pero no puedo decir nada sobre el tema. Para él la hipótesis de que el gobierno estaba detrás del fallo del 2x1 le pareció bastante alocada, con lo cual se desentendió un poco de esa acusación, pero por otro lado dejó algunos indicios que permiten escarbar en esta hipótesis, como por ejemplo... cuando confesó haber elegido él el caso de Muiña por instrucción de su jefe, de Rosenkranz, por ser un caso poco conocido el de Muiña. Y además, algo que es poco usual, estuvo trabajando durante toda la feria judicial durante el verano, esos meses cuando en general no se trabaja, en los fundamentos del fallo del 2x1, también... confesó, reconoció haber trabajado durante la feria judicial en 2017. Ahí vamos a la siguiente placa, por favor. Perfecto, reconoció que en esos meses se juntó además personalmente, no en una, sino en 2 oportunidades con Hayton de Nolasco. Él obviamente no divulgó las razones por las cuales... Esto es Morgenstern, que es integrante de la vocalía de Rosenkranz. Sí, él obviamente negó que haya sido para negociar el voto de Hayton de Nolasco. Dice que son reuniones protocolares. También se reunió una vez con Rosati. Por ahí lo llamativo de todo esto es que una vez después de la causa del 2x1 del fallo Muiña, no volvió a reunirse él personalmente con ningún otro alto magistrado, y eso llama la atención de los principales exponentes del oficialismo en la Comisión de Juicio Político. Lo está siguiendo con mucha atención al tema juicio político, veo. Bueno, es un tema interesante. Muy interesante y la verdad... que estrella, digamos, en la Cámara de Diputados en este momento. Histórico. Y yo creo que vos preguntabas al comienzo por qué el oficialismo... Y yo creo que el oficialismo hace esto justamente para incomodar un poco al Poder Judicial, ¿no? Un oficialismo que todas las otras batallas... quiso cambiar la Corte, quiso nombrar el procurador, las había perdido casi todas, quiso reformar la justicia. Acá tampoco está sencillo para que logre algo. Habrá que ver lo que pasa con el tema Lorenzetti de pronto, ¿no? Con parte de la coalición cívica. Bueno, vos decías antes algo interesante que, digamos, tiene que ver con parte de la verdad, que es que la instalación del juicio político y poner el centro de la Corte tiene que ver con distraer la atención respecto de la economía. Pero también es importante que logra correr el velo sobre el accionar sesgado de la Corte y dejar al desnudo los intereses políticos de la Corte a partir de supuestos arreglos con sectores del empresariado y de la política, especialmente de la oposición. A mí, la verdad, el tema de la estratificación y que se nieguen a venir es una cuestión que yo creo que tiene que tener algún costo en la sociedad. Me parece que la sociedad, gran parte, está atribulada por otros temas más concretos. Pero la verdad, ver que así se comporta la justicia es un tema... Hay un tema bastante arraigado en la sociedad, y es pensar que la justicia es una esfera desinteresada, ¿no? Por el hecho de que no son cargos selectivos. Totalmente. Una esfera pura y no contaminada, a diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que están atravesados por intereses. A mí lo que más no es así, y lo que cuesta mucho explicar esto, Sebastián, ¿sabés qué es? Es que, claro, ni hablar un legislador, sea senador o sea diputado, tiene que andar renovando su banca cada 4 años o cada 6, y si no hizo las cosas bien, se va a la casa, ¿no? Y uno ve que esta Cámara se modifica en 129 diputados cada 2 años. Te cambia todo, 129. Ni hablar el Ejecutivo, ni hablar el Ejecutivo, los gobernadores. En cambio, el tema de la justicia, te nombran juez a los 45 años, tenés 90 y no te querés ir. Y no sabés nada. Digo, uno del Ejecutivo, porque ha habido investigaciones judiciales, uno tiene el detalle
de todas las reuniones de todos los presidentes. Uno, ¿cómo se enteró que Macri jugaba al tenis en Olivos? Claro. Por información oficial. Sí. Uno sabe con quién se reúne el ministro de Economía, con quién se reúne Alberto Fernández, cuánto tiempo, sabe todo. Ahora, vos de la justicia no sabés nada. Vos fíjate cómo se machaca mediáticamente sobre la cuestión del caudillismo de referentes provinciales como Ifrán y tantos otros por haber estado en el poder, pero sí elegidos democráticamente. Pero claro, no digo que esté bien ni mal, no, digo, pero aparte, pero te guste o no te guste, cada 4 años. Hace 30 años. Pero claro. Atornillados en el mismo sillón. Pero a ver, el presidente... Más allá de la idoneidad que puedan tener esos jueces. Perdóname, porque acá, digo, alguna cuota de responsabilidad, digo, vos ves la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde se lo señala con razón a los gobernadores socialistas, al gobernador peronista, al poder legislativo. Sí. Digo, el presidente de la Corte de la provincia está hace 15 años. ¿Vos sabés cómo se llama? Nadie sabe nada. No. Nadie sabe nada. Bueno, esa es una de las razones del juicio político, que es poner en manos de la sociedad información que desconoce, ¿no? Y que tiene que ver con un funcionamiento endogámico y corporativo de la Corte. Y si viene Garabano, la verdad que me parece que es como, bueno, es una convalidación importante. Sí, y es una endija para ¿Usted tiene alguna presunción, Adida, no? ¿Sobreviene? La verdad que no. No te puedo adelantar nada. Todavía falta una semana, no pude hablar con ninguna fuente cercana a Garabano, así que mejor no quiero meter la pata. No te voy a decir ni que va a venir ni que no va a venir. Tiene razón. Bueno, ¿alguna otra placa más? Seguimos con el señor Sebastián Adida. Recién de Federico y después, perdóname, viene Romina del Pla, pero dale. Bien, no hablábamos recién del testimonio tan importante de Federico Morgenstern, un personaje bastante peculiar que por momentos intercambiaba roles y hacía preguntas a los miembros del oficialismo. Un estilo bastante histriónico, deslenguado, ¿no? No lo vi. No lo estuviste viendo. Bueno, un personaje para seguir, para tener en cuenta. Y esta persona rechazó enfáticamente y calificó de alocada la tesis de la que la Casa Rosada estuvo detrás del fallo Muiña. Él atribuyó, digamos, la decisión absolutamente en la voluntad de la Corte Suprema, ¿no? De hecho, trabajó para lograr consensos en este fallo que terminó siendo dividido 3-2. Sí, después aparece Gladys Cuervo, claro. Sí, Gladys Cuervo fue otra de las personas que fue citada como testiga. Hija de un desaparecido. Bueno, ella es sobreviviente. La sobreviviente ella, la otra ella es misma, hija, me parece, sí. Sí, hay otra, sí. Sí, Gladys Cuervo era la jefa del servicio de traumatología. Y la que lo padecía a Muiña. Sí, jefa de enfermería del servicio de traumatología del Hospital Posadas, que recordemos que es donde funcionó un centro clandestino de detención que se denominaba El Chalet. Claro. Allí. Y bueno, ella relató todos los tormentos que tuvo que atravesar, bastante minuciosamente, y después empezó a vertir una serie de definiciones políticas, como cuando sostuvo que el fallo del 2x1 fue una amnistía encubierta a los represores de la última dictadura militar, y también llegó a decir que el partido judicial es sucesor del partido militar, que sabemos cuál fue el accionar terrible durante el periodo de reorganización militar, ¿no? Como le llamaban ellas. Bueno, ¿tenemos alguna placa más? Sí, ¿no? Me dice el señor director, o hemos terminado. Lo que vos decías, ¿no? Del partido que vino a... En la reunión de comisión también se abordará la causa sobre el presunto desmanejo. Este es el otro tema que viene, bueno, ¿no? Esta es otra hipótesis, no sabemos exactamente, pero es posible que se ponga sobre la mesa también la discusión sobre el presunto desmanejo o las irregularidades en el manejo justamente de la obra social de la Corte Suprema de Justicia. Hay un elemento importante que convalida en parte este procedimiento de juicio político, y es que por primera vez la Corte contestó por escrito un requerimiento de la Comisión de Juicio Político, requerimiento de documentación, y apareció, por ejemplo, un mail que emitió Juan Carlos Maqueda en el 2021 que advertía sobre la falta de inversión en la obra social, la falta de modernización, licitaciones que quedaron frustradas, y ese es un elemento importante que
nutre en parte esta investigación, ¿no?, sobre el accionar irregular de quienes manejaban la obra social de la Corte Suprema. Exactamente, bueno, es un temazo porque hay mucha plata y poco rendimiento de cuentas y todo muy concentrado en familiares y amigos, efectivamente. Bueno, el último tema, el martes pasado renunció el titular de la obra social, como vos decías, Aldo Tonón, quien responde a uno de los integrantes de la Corte, el cordobés Maqueda, que denunció que pese a ser supervisor de la obra social, no tenía capacidad de ejecución. Y lo que vos contabas, el jueves el secretario administrativo de la Corte, Héctor Marchi, que está alineado con Lorenzetti, dijo que sí tenía poder sobre la obra social y recusó a los otros 3 jueces. Sí, es un escándalo que está carcomiendo a las entrañas de la Corte Suprema y revela cómo el juicio político empezó a generar coletazos también en interna, ¿no?, del máximo Tribunal de Justicia. No sobre solo todo entre social. Rosati y Maqueda. Maqueda era el supervisor de la obra social, pero él alegaba que no tenía capacidad de ejecución y que el poder real lo tenía primero Lorenzetti y después Rosati. Sí, a mí me llamó mucho la atención que en algún momento, viste que se discutía el tema de dónde tenían que salir los fondos para el fortalecimiento de la justicia en la provincia de Santa Fe. Y si eso tenía que salir de gastos generales, si había que votar una ley, por eso convocaron a Presupuesto y Hacienda. Y Tonelli, 50-50, un poco en serio, un poco en tono de chanza, dijo, ¿y por qué no le pedimos plata a la Corte que tiene un montón de plata? Dijo, ¿no? Pues es cierto además, ¿no? Bueno, bastante razonable el planteo. Exactamente, exactamente. Es la encargada de administrar todo lo que tiene que ver con los recursos, concentrados en el Consejo de la Magistratura, que también dependen de Rosati. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, ahí estamos. Ahora seguimos hablando de justicia, Adida, pero vamos con el señor Embón y la diputada Romina del Pla. Hablamos de lo que tiene que pasar o debería pasar en este aspecto en la provincia de Santa Fe. A ver. Yo creo que el problema de la justicia es que hay que cambiarla de raíz. Acá si no hacemos jueces, si no vamos a jueces y fiscales electos con el voto popular, con cargos revocables automáticamente ante el menor viso de que no se están cumpliendo las normas. O sea, a una reforma realmente de fondo del Poder Judicial no va a haber solución, porque si la designación del Poder Judicial va a seguir dependiendo del lobby que hace el Poder Ejecutivo y que hacen las principales fuerzas políticas, que a la vez representan las principales fuerzas económicas, a ver quién más domina la justicia para garantizarse impunidad y negocios, bueno, vas a tener la misma justicia, no importa. Y que es lo mismo de Santa Fe, vos sabés que Háblame de Santa Fe. Nosotros nos abstuvimos en la votación del reforzamiento de la Justicia Federal de Santa Fe. Ah, mira. Fuimos los únicos 4 diputados que nos abstuvimos. A mí me llamaron varios medios para preguntarme por qué esta abstención. Y nosotros lo que explicamos... ¿Ustedes se abstuvieron? Nos abstuvimos. No votamos en contra, sino que nos abstuvimos. Ay, me interesa mucho. ¿Por qué se abstuvieron? Nos abstuvimos porque hicimos un llamado de atención. Acá no le pueden decir a la población de Rosario y de Santa Fe que porque han dado media sanción a este proyecto están realmente atendiendo el problema del narcotráfico en Rosario. Eso es un, digamos, es un tratar de salir del paso, decir, bueno, miren, frente a este desastre y esta evidencia de que el narcotráfico ha copado todo, hay un narcoestado en Rosario, bueno, decimos que ahora estamos preocupadísimos por el nombramiento de jueces, por los cuales no estuvieron preocupados durante un montón de tiempo, y de hecho hay todavía vacancias en juzgados ya creados, que esta media sanción no va a resolver tampoco. Si los jueces y los fiscales, que además van a tardar como 3 años en estar en funciones, con suerte y viento a favor, siempre que el Senado apruebe esta ley y demás, o sea que falta un rato largo, lejos de una medida urgente, es una medida bastante lenta. Aún cuando puestos en funciones, tampoco les nombraron el personal, no está incluido el personal, van a tener la misma orientación o los mismos condicionamientos que tienen los que ya están, no van a resolver el problema del narco, porque el problema del narco en Rosario es, al igual que el narco en el resto del país, es que para progresar tienen que tener la connivencia política, judicial y policial. A Perotti le costó 4 ministros de seguridad. Y si vos no desarmás esa estructura, ese andamiaje, vos podés tener más jueces, más fiscales, menos jueces, menos fiscales, y tampoco van a poder avanzar, porque donde intenten avanzar, digamos, con una mirada favorable, digamos, cuando intenten avanzar se van a encontrar con todos los otros escollos que le van a poner todas esas complicidades. Entonces, si vos no desarmás el andamiaje, el problema ¿cuál es? Que
¿Se animan a tirar del piolín? Creo. No se animan, porque están todos metidos. Porque tuvieron que bajar 10 jefes de policía de la policía de Santa Fe, 4 ministros, y van, y viene las fuerzas federales, que dicen que son la salvación, y que a quién traen para comandar a las fuerzas federales a un gendarme que está acusado de ser parte de la connivencia con el narco en el norte de Salta. Entonces está claro que así no se va a resolver. Entonces nos dijimos, miren, no vamos a ser parte de hacerle creer a la población de Santa Fe que están trabajando algo. Por eso lo resolvieron. Nosotros consideramos que hay que tomar medidas de fondo en Rosario. Bueno, ahí está Romina del Pla. Un temazo, Adida, para hablar en algún momento con Romina, con alguno de los diputados de izquierda, que es gente muy formada. Sí. Es que ellos me van a decir, tienen razón, bueno, espera a que se vote, esperemos a octubre, porque la verdad que después te dicen ellos, bueno, hay mucha difusión de lo que es Milei, porque a Milei lo votaron en el Capital, pero nosotros hemos hecho elecciones espectaculares en Jujuy, cosa que es cierto. Pero hoy por hoy lo que te dicen los consultores, con margen de error, es hay como un escenario dividido en 3 partes. Y lo raro es que vos tenés en una sociedad con 40% de pobres, 18 millones de chicos con necesidades básicas mal satisfechas o insatisfechas, digo, uno presupondría que habría más sectores de izquierda creciendo. Claro. ¿No? Y sin embargo tenés presuntamente 3 tercios que son el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los libertarios. Claro, se supone que casi sin lugar. Digo, a lo mejor es muy grueso y a lo mejor cuando uno mira las elecciones crece la izquierda. Pero es raro que ante esta situación social tan delicada no haya algún referente de izquierda con más peso. Pero a lo mejor aparecen tapados en octubre, no digo que no. Sí, uno tiende a pensar que frente a la profundización de la emergencia económica y la desesperación social hay una polarización y una radicalización hacia los extremos, pero solamente se está verificando un crecimiento del extremo por derecha, que lo personifica, lo encarna Javier Milei, también expert, y no se ve lo mismo en las antípodas con la izquierda, donde los consultores están estimando un nivel de intención de voto muy similar al de las últimas elecciones, cercano al 3 o 4%. Pero claro, el escenario está partido, como bien decías, en 3. No sé si exactamente en 3, pero exactamente. Hay 3 grandes actores que no son testimoniales y que se van a repartir casi toda la torta. A lo mejor tienen razón los dirigentes, porque digo, como me dicen los consultores, me dicen, mirá, hay que darle una validez, la verdad, relativa a todas las encuestas, porque el que me responde a mi llamado es gente muy militante, es la gente que te dice el 50% que dice, yo te llamo y quiero decir que gana el candidato o la candidata del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio y Milei. El otro 50% que dice, mira, la verdad, quiero que alguno venga y me arregle un poco los problemas, y ese no te contesta. Entonces te queda el voto muy estratificado, te queda el voto muy militante, así que puede haber naturalmente, ojalá que las haya, es verdad que sorpresas. Es verdad que la mayoría de la gente lo llaman por teléfono y corta porque no Salvo le interesa que el seas tema. Efectivamente. En cambio, cuando tenés una posición política más consolidada, te tomás ese tiempo y la militás, es cierto. Ahí estamos, bueno, faltan apenas segundos para las 8 de la mañana, 8 de la noche. Estamos con Sebastián Adida, pausa y ya venimos. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras.
una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Tenemos leyes que tienen que ver con cómo vamos a ordenar un poco mejor nuestro sistema sanitario para marchar hacia la famosa integración. Tenemos leyes que tienen que ver con cuestiones particulares, por ejemplo, instrumentadoras quirúrgicas. En la provincia de Buenos Aires acabamos de reglamentar la ley que da cuenta de un sector muy importante y bueno, ahí está, acompañantes terapéuticas. Hicimos el tema del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que fue algo realmente importante. Vos sabés que en Chaco tenemos 5 lugares, nada más, donde la gente puede ir a gestionar ese famoso CUT. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición. Acá estamos en vivo en la pantalla de TV. Creo que esta cuestión es urgente, la de Santa Fe urge. Y bueno, aprobar esto que aprobamos ayer en los presupuestos para la justicia me parece muy bien, en un contexto muy delicado. Hablamos de Santa Fe, pero tenemos varios lugares del país que estamos en las mismas situaciones. Si vos lo ponés a mirar desde el punto de vista nuestro, el valor de la ley no es para la familia, sino es para el valor para todos los niños que quedan en Argentina, que no vuelvan a suceder casos como el que sucedió con Lucito y lamentablemente, ¿no? Y prevenir todo maltrato infantil y que no sean vulnerados sus derechos los niños. DTV, segunda edición, de lunes a viernes.
continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bueno, exactamente la hora 8:05 estamos con el señor Sebastián Adida. En un rato vamos a hablar con un hombre del oficialismo, después Fabio Ketglas, y ver lo que pasa en materia política, económica. Es un día muy particular por lo que pasó con Sergio Berni. Berni, por su lado, dijo que no va a haber denuncias contra los agresores, dijo. Y dijo también que le llama la atención, estaban tratando de determinar qué es lo que pasó, porque él dice que es un robo muy particular, porque ha habido lamentablemente decenas de este tipo de robos a colectivos, pero que nunca como este, donde cruzaron autos, obligaron a la víctima, a Barrientos, a frenar. Dice, es como demasiada aparatología para un robo de un colectivo, pero bueno. Y también vi alguna alguna abogada vinculada con la Correpi, que son los derechos que tienen que ver los estudios contra la violencia policial, donde se pone en duda una vieja cuestión no saldada, que es si los efectivos, en este caso un efectivo de Cava, tienen que viajar armados y con uniforme. Porque este es el tema. Los problemas se agravan porque cuando ingresan los delincuentes al colectivo hay un efectivo de la policía de Cava que repele. Claro. Y no tiene otra opción. Un efectivo con uniforme policial tiene la obligación de repeler. Claro, ahora, claro. Es un riesgo importante eso. Exactamente. Ahora, en algún momento, cuando se multiplicaba, se habló de la posibilidad de que los efectivos, terminan su función, dejan el uniforme en la comisaría y vuelven a su casa. El problema es que después se desestimó completamente eso, porque están identificados, son conocidos, viven a veces en barrios complicados y moverte desarmado es un tema como muy complicado para la seguridad del propio efectivo. Pero esto se habló muchísimo en su momento. Había tanto robo, el efectivo con riesgo de su vida tiene la obligación de repeler y ahí el colectivo es nada, un desastre. Sí. Porque hay tiros de delincuentes, tiros de la policía, víctimas inocentes en el medio. Se volvió a plantear desde la Correpi esto, pero bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia porque, es un hecho, yo no lo recuerdo, Sebastián, No, agresiones de esta manera, dos trompadones tremendos para con el ministro de Seguridad, que iba a tratar de calmar un paro y una revuelta por un motivo doloroso, muy doloroso, una tragedia como la muerte de su compañero. Ha habido gritos, insultos, maltratos, pero yo no tengo, habría que recurrir a Google y ver qué es lo que pasaba, pero no tengo muy presente. Algunas de las personas que estaban protestando le estaban diciendo, vociferando, ¿no? Mentiroso a Sergio Berni. Hay que ver si había habido algún compromiso previo, alguna promesa no cumplida y si tenía que ver con eso. Pero claramente es una situación de mucha desesperación y mucho miedo y eso se tiene que canalizar por alguna parte y en este caso lamentablemente la víctima fue el ministro de Seguridad bonaerense. Víctima hablamos en términos relativos porque la principal víctima fue la persona que lamentablemente perdió la vida. Y una cuestión, en un tema delicadísimo que uno nunca lo terminó de entender, esto de la interna abierta y permanente de funcionarios de un mismo gobierno, porque ¿cuál era la respuesta de Berni? La respuesta de Berni es: quien no me da gendarmería es el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación de tu gobierno, ¿no? Porque la verdad no es que estamos... no se justificaría así fuesen dos administraciones distintas, la verdad. Pero este cruce
con la gente en el medio, la verdad, es como inexplicable, ¿no? Porque digo, a ver, la gente que votó seguramente votó en la misma boleta. Sí, ya no me parece tan inexplicable a esta altura de los acontecimientos. No. Recordemos que cuando no había interna en el gobierno, cuestionable, si querés, la primera interna que hubo fue entre Bernie y la ministra de Seguridad de ese entonces, que se llamaba Sabina Frederick. Totalmente. Acordate, esa fue la primera grieta que hubo al interior del gobierno y después se empezó a ramificar y terminó. Pero perdóname, el tema, Sebastián, es que la verdad que puede haber una mirada como la que tenía Sabina Frederick y puede haber otra mirada como la de Bernie. Es lícito. El problema es que vos tenés que, me parece a mí, integrás un mismo gobierno, digo, tenés que matarte con la discusión puestas adentro y después tenés que tener una respuesta unificada. Sí, por lo menos cada uno atiende su juego y la gente en el medio, pero bueno. La verdad que las miradas de esos dos funcionarios eran bastante incompatibles, pero si formás parte de un gobierno con el mismo signo político, al menos tenés la responsabilidad de disimular y buscar alguna base de coordinación. Si no, es imposible gobernar. Bueno, y me parece que es un tema para estar muy atentos, porque bueno, la gente sale de recorrida. Es cierto que muchos dirigentes de todos los partidos, cuando uno los ve en imágenes en la calle o recorriendo alguna avenida, generalmente yo les digo son jardines protegidos, ¿no? Esto es, hay mucho de ficción, o son partidarios, o está armado, no es una fake news, pero pega en el palo, digo. Pero me parece que esto de salir a la calle y ver lo que pasa, bueno, hay un clima de época muy complicado, me parece. Sí, seguro. Bueno, hoy se acercó a la zona donde fue agredido Sergio Berni también su par de transporte, Jorge Donofrio, que bueno, se solidarizó con las víctimas, escuchó a los choferes, llegaron prácticamente juntos. Claro que Berni es una persona con mucha más exposición, mucho más popular y conocido, y evidentemente fue el blanco de las personas que están allí protestando, pero también estaba este ministro masista, Jorge Donofrio, y él hablaba de que, bueno, obviamente no va a ser un consuelo para los familiares de la víctima, pero que se está tramitando y está a mitad de camino la idea de que todas las unidades que se produzcan de colectivos, ¿no? Vengan instaladas con cámaras de seguridad, ¿no? Para que haya un monitoreo. Pero obviamente eso no sé hasta qué punto puede prevenir ese tipo de situaciones. Pero por supuesto. Además te digo, esto todo es opinable y uno lo puede discutir y te pueden decir que estás equivocado y tal vez tienen razón. Pero, escindir esta ola de violencia, de este proceso de deterioro económico, con casi 40% de pobres, con 18 millones de chicos que comen mal y con un 100% de inflación, digo, la condición esencial para que vos tengas cierta tranquilidad y seguridad, digo, escúchame, es tener una calma económica, porque esto, no todo es consecuencia de la injusticia social y de la pobreza, pero que es un germen que uno no lo puede desligar. Digo, en una sociedad donde cobras $1.500 por mes también va a haber delincuencia, pero estate tranquilo que hay muchísima menos. Sí, muchas veces se liga la cuestión del orden a los discursos de mano dura o de represión o de militarización, y la verdad que el orden viene más de la mano de la igualdad social, ¿no? De la igualación de las oportunidades económicas. Porque puede haber, obviamente que siempre va a haber delincuentes, siempre van a querer robar un banco, van a querer robar un colectivo, pero en tantísimas decisiones que uno ve en la vida cotidiana, tienen que ver con la desesperación, pero por supuesto. Claro, cuanto más ordenada está la vida cotidiana de la gente, bueno, poder tener la seguridad de que llegás a fin de mes, vas a achicar el margen de ese tipo de ilícitos. Pero claro, y te digo, además, esta es la cuestión, porque vos ves cuál era el planteo de Berni. Y me tienen que mandar más gendarmería. Pero la verdad, ¿qué es eso? ¿Cuál es el tema de...? No se soluciona con más gendarmería, ¿no? Uno vio lo que... perdóname, enseguida te lo pido. Uno, digo, te piden para el conflicto del narcotráfico, te piden más gendarme. Para acá te piden más gendarme. Que no es una cuestión elástica, ¿no? Bueno, de todos modos, en defensa de Berni hay que decir que él es ministro de Seguridad, no es ministro de la macroeconomía, con lo cual la solución estructural de fondo depende más de cómo se mueve la economía. A él le toca resolver la cuestión caliente del delito
del delito organizado o este tipo de delito. Y bueno, obviamente que el abanico de posibilidades es más reducido. Ese es tu rol. Ahora digo, como gobierno, no te autoengañes, digo, ¿no? La cuestión va por otro lado, efectivamente. Exactamente. Bueno, la hora exactamente las 8 de la noche con 14 minutos. Lo siguiente tiene que ver con el tema créditos UBA, que algunos dicen que podría ser materia de un acuerdo. Yo lo veo, porque como está el gobierno para soluciones económicas, no lo veo demasiado. Pero es lo que están reclamando algunos y están trabajando en ese sentido. El testimonio, a ver. Del crédito UBA, el problema es el crecimiento, el incremento salarial por debajo de la inflación. Entonces, si a usted se le ajusta por una curva y su ingreso va por otra curva, que hay que ver cuál es su ingreso, pero se supone que los que están con crédito UBA mayoritariamente están atados a un salario. Pero puede ser un cuentapropista, un comerciante, etcétera, y por ahí en la actividad que realiza no le va tan mal, no sé. Pero el tema del UBA es el problema. Y esto ya ocurrió una vez. Esto ya ocurrió varias veces en la Argentina, particularmente a mí me tocó una vez. Y es un problema de la macroeconomía. Vuelvo a decir lo mismo acá. El tema clave, central en la Argentina es solucionar problemas de la macroeconomía, estabilidad, etc. Se arregla este problema, aún antes de recuperar salario, a través, sobre todo eran créditos, se habían dado mucho a través del banco hipotecario y de los fondos de la vivienda también, pero con fondos vinculados al hipotecario, como administradores de la fideicomiso del banco hipotecario. Se soluciona el tema pateando para atrás la deuda, estirando los plazos de pago, acomodando la cuota a la posibilidad de pago, es decir, al incremento salarial y no el UBA, pero no se alteró los contratos porque el resto se hizo una securitización donde las mismas garantías hipotecarias, las mismas hipotecas eran garantía, se colocaron bonos. Se volvió a congelar. En este caso, con los bonos de las garantías hipotecarias, ahí estamos. Ahí vuelve, a ver. Pero se está complicando. Bueno, es difícil porque... Se nos quedó las garantías hipotecarias, diputado. ¿Me escucha? La diferencia del contexto, ahí está. La diferencia del contexto es que usted tenía mercado de capitales. Estamos hablando del periodo de gobierno de Menem. Sí. Menem caballo el 1-1. Después el 1-1 nos terminó matando un poco también, pero lo cierto es que había mercado de capitales. Sacaron los bonos, se vendió inmediatamente y con eso se financió lo que usted no podía pagar, la diferencia, el split que usted no podía pagar. Y se tiraron los plazos de pago y que por ahí le faltaban 7 años para cancelar, pasó a cancelar a 10 años, pero no perdió la vivienda. Una situación diferente es que haya un atropello y empiecen a surgir ejecutarse las hipotecas y baja el precio de la vivienda, que es lo que pasó en Estados Unidos y pasó en España, o Europa, particularmente en España, con la burbuja inmobiliaria. Y las propiedades valían mucho menos que la deuda. Hoy no es la situación esa. Las propiedades están respaldadas por la deuda, o sea, la deuda es bastante inferior al valor de las propiedades. Lo que es una locura es que venga capital especulativo y se quede con esa vivienda y los chicos queden en la calle y tienen que salir a alquilar una pieza. Bueno, es un temazo que lo podés tomar desde varios lugares. Lo último que dice el diputado Varas, habría que hablarlo con él. Pero por lo que me dicen a mí, por supuesto que hay que evitar el desahucio, como dicen en España, o el desalojo. Pero está la opción de que vos te mudes a un lugar más chico, porque como él dice también, acá la vivienda que vos compraste hace 6, 7 años no es que está devaluada, al contrario, valen dólares. Vos tomaste el crédito en pesos, compraste en pesos, claro, y hoy tu propiedad vale dólares. Claro, Pato, pero si vos no podés pagar las cuotas, te van a ejecutar esa propiedad. Totalmente. Y en ese caso, digamos... Pero por supuesto, y él está planteando... Te vas a quedar sin esa propiedad y te vas a quedar en la calle. Entonces, no es una solución. A ver, digo, lo que te dicen desde los bancos, los bancos, es que, no que digo, porque
vos tenías que, te prestaban el 30, 40%, no te prestaban el 80%. Entonces lo que te dicen es, mirá, vos tenés hoy una vivienda de $100.000, vos a mí me debés $25.000, que es una fortuna, no la podés pagar hoy. Entonces, lo que te dicen algunos, un camino es, vendés, y digo, y no es el de la calle, te compras un departamento de 75, es lo que le escuché, perdona Sebastián, digo, y es todo discutible, es lo que le escuché a algún sector planteando que la solución no la tiene que poner el Estado, sino que la tienen que poner parte de los bancos pero que vos prestaron. podés vender una propiedad que todavía no es claro, totalmente tuya. Sí, no, claro, sí, la sé, obviamente, claro, sí. Vos, lo que no te va a dejar el banco es si no pagás la deuda. Pero si pagás la deuda, claro, está hipotecado y vos le pagás los $25.000 y el departamento que te quede. Sí, de todos modos. Es trabajoso, sí. Hay que salir de esa idea de que las personas que accedieron a un crédito hipotecario UBA lo hicieron como una forma de especulación financiera. Yo creo que especulando con que esa propiedad iba a subir. Digamos. Coincido con vos. Acá hay una cuestión habitacional de gente que tiene muchas dificultades para pagar. De todos modos, hay que decir que el nivel de morosidad es bastante bajo, es de alrededor del 5%. Lo que dice Cobos es que es bajo el nivel de morosidad, lo reconoce. Cobos, recordemos que es el principal impulsor de una normativa que venga a corregir, ¿no? Justamente las dificultades que tiene la normativa sobre créditos hipotecarios UBA. Y el nivel de morosidad es bajo porque lo último que deja de pagar la gente es el crédito hipotecario. Ahí estamos, Sebastián Adida, un tema muy sensible. Y vamos a la presentación y hablamos con un diputado de la provincia de Córdoba, por favor, a ver. Ahí está el diputado Eduardo Fernández, hombre del Frente de Todos de Córdoba. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Diputado, primera pregunta. A ver, la verdad que estábamos hablando de lo que pasa en el conurbano, que es como, en términos geográficos es chico esto, porque es un pedacito del país. Uno después tiene enormes distancias para con el sur, el norte, el este y el oeste. Vivimos muchos acá. Y hay un clima, me parece, muy particular, complejo. El tema tiene que ver con datos de inflación, de pobreza. Hoy el episodio de Bernie. Pero hablaba con un colega que estuvo en Córdoba, en Santa Fe, perdón, no en Córdoba. Estuvo en Santa Fe y me dice, mira, no te digo que en provincias como Córdoba o Santa Fe es otro mundo. También está la inflación, pero hay menos crispación social, hay actividad. Hay problemas, por supuesto, como en todos los lugares, pero él había estado recorriendo zonas rurales de Santa Fe y venía con esa imagen. Y Santa Fe y Córdoba, en términos sociales y económicos, son como bastante pares. Por eso le pregunto, ¿el clima en Córdoba es un clima de tanta crispación como acá o está más tranquilo? Yo creo que crispación hay porque el tema de la seguridad, el tema de que la plata no alcanza, somos un país, una nación. Puede tener distintas intensidades. Usted decía, bueno, el conurbano es un espacio relativamente chico, viéndolo en la superficie del país, pero con muchísimos habitantes y ha sido de este crecimiento también que demostró el último censo de cómo las grandes urbes han atraído, ¿no?, diferentes pobladores y con una falta de planificación urbana que presupone dentro de la planificación urbana también la seguridad. Así que es un desafío para la política, para los gobernantes, para nuestra fuerza, para todas las fuerzas, poder resolver esto. Ahora, en Córdoba hay problemas, es decir, como hay en todos lados, es decir, tenemos una Córdoba muy parecida a la Cava, que está muy bonita, muy pintada, pero hace unas cuadras y se han desarrollado los barrios populares a una intensidad menor, con mucho faltante. Ustedes saben que en este momento tanto los docentes como los empleados de salud están en plan
justamente de reivindicaciones por los salarios y nos encontramos también en una provincia que tiene que prever, justamente tocó usted 2 provincias, pero Santa Fe tiene mejor proporción de algo que veníamos viendo con mi equipo acá en Córdoba. ¿Qué era? Y el gobernador de Córdoba reconoció en un artículo el domingo, lo reconoció, de un diario de los más leídos el domingo, ¿no? Con el periodista Fontevecchia. Sí, y que le dijo, sinceramente, nosotros en estos últimos años, 10 o 12 años, Córdoba ha crecido su Producto Bruto Geográfico, pero su composición es que creció más el agro que la industria manufacturera. Por lo tanto, los empleos, vio los índices de desocupación, subocupación e incluso los de pobreza en Córdoba son mayores. Es decir, usted ve esa situación como bien la describía su compañero periodista, es decir, que hay, pero además de haber pobreza, yo creo que hay otro fenómeno, enormes desigualdades, es decir, incluso entre la clase media y los sectores más acomodados. Entonces, toda esa tensión social en una juventud que también es motivada a obtener fácilmente la cosa, el delito, la droga, encuentran un campo fértil, ¿no? Sí, una pregunta, Sebastián, dale. Sí, diputado, en los últimos días, ¿qué tal? Sebastián Adida lo saluda. En los últimos días hubo un proyecto que ingresó la diputada de su bloque, Gisela Marciota, para crear una comisión bicameral encargada de revisar toda la normativa que queda en pie de la última dictadura militar, entre otras, bueno, la ley de entidades financieras, y en este sentido sé que hay una masa crítica dentro del Frente de Todos que propone un cambio de legislación en ese sentido, ¿no? Quería saber cuál es su postura al respecto y qué perspectiva hay de que se pueda llevar adelante una discusión de esas características. Mire, usted sabe, y si no sabe le comento, yo vengo de la entidad de las pequeñas y medianas empresas. Mi actividad ha sido fundamentalmente social y política. Nosotros, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores agropecuarios, hemos sufrido las crisis económicas, pero sobre todo ha sido una constante de que para salvar a la economía hay que salvar el sector financiero. Usted, no sé los años que tiene, pero es una constante. Entonces, cuando uno ve, quizás puede ver, hay que volver a ver la película esta, ya hemos visto 1985 por lo del juicio de la Junta, pero hay que volver a ver La República Perdida. Y cuando uno ve el discurso de Martínez de Oz y cómo avanza la Junta, porque tuvo distintos presidentes, ¿no? Hay algunos reivindicacionistas que se olvidan también que hubo interna que determinaron cambio de presidente, pero con el dictador Videla, Martínez de Oz dijo que la ley de entidad financiera venía a cambiar radicalmente para siempre la economía del país. Y usted lo escucha, el discurso, y yo creo que habría que ponerlo en educación cívica, y escucha a algunos de los llamados libertarios ahora, es exactamente lo mismo. Y usted sabe lo que causó la dictadura, no solo los muertos, por cuánto multiplicó la deuda externa, cuántas empresas cerraron. Cerraron 20.000 empresas, pero hay que acordarse que en la industria manufacturera. Haciendo su pregunta, por supuesto, la ley de entidades financieras sigue con un principio que es el de las entidades financieras pueden hacer todo menos esto que el Banco Central, que es la entidad rectora del sistema financiero, le dice que no puede hacer. Por eso vendieron seguros, ART,
constituyeron fondos de pensión, usted lo ve y encuentra un amplio abanico. La ley de entidad financiera, con el ahorro de los argentinos, un famoso economista argentino que siempre hablaba de la densidad nacional, decía de cómo tiene que jugar el ahorro nacional como palanca de desarrollo. Y siempre Aldo Ferrer, que a él me refiero, nos decía esto. Y el sistema financiero en Argentina está hecho con una lógica propia de salvaguarda del sistema financiero. Y yo digo, con el riesgo que hay en el sistema financiero mundial, no cambiar la ley de entidades financieras y que no sea una ley de servicios financieros, que le diga a las entidades financieras, ustedes deben y pueden hacer esto, y no pueden hacer lo que yo digo que no haga, cambia la relación y el usuario del sistema financiero deja de ser un cliente, pasa a ser un usuario, porque los ahorros de su sueldo, cuando lo cobra, lo que desenvuelve en su tarjeta de crédito, lo que sea, es parte del desenvolvimiento de su vida, es parte del desenvolvimiento económico. Así que esa lógica hay que cambiarla y es una rémora que queda de la dictadura. Ahora, diputado, consulta. Parece complicado que se pueda avanzar en este sentido porque, si se quiere, gobiernos populares han tenido mucho empoderamiento en otros años. Hablo desde el desde el 83 hasta acá, y no lo han tocado. Parecería difícil que esto se concrete ahora. ¿Cuándo? Ni siquiera hay acuerdo en la dirigencia política para un tema que la verdad es un tema muy importante, pero al lado de entidades financieras, si querés, es más abstracto, ley de entidades financieras, y el tema que le digo es menor. Si no se puede cambiar la ley de alquileres, no vamos a cambiar la ley de entidades financieras, parecería, ¿no? Usted tiene absoluta razón. Lo que no significa es que no haya que plantear. No, coincido también, sí. Ahora, es decir, porque uno lo tiene que poner en debate. Lo tiene que poner en debate porque la ley de alquileres tiene que ver también con la ley de entidades financieras. Fíjese, todos le dicen los especialistas, hasta los diputados que están promoviendo, incluso yo he acompañado algún proyecto para modificar la ley de alquileres. Fundamentalmente depende, dice, de la oferta. Pero si no hay un crédito hipotecario, ese enorme ahorro nacional, ¿usted iría a buscar un crédito hipotecario hoy? No. Bueno, pero ahí se mete... ¿Qué marco de desarrollo hay? No, pero ahí se mete el discurso hasta de la propia vicepresidenta cuando habla de la economía bimonetaria, ¿no? En la Argentina, mañana vos te encontrás un bolso con $1 millón y te vas a las 7 de la mañana a una casa de cambio a comprar dólares. Eso es lo que pasa también, ¿no? Que no pasa en Brasil, no pasa en tantísimos lugares, y él lo sabe mejor que nosotros. Hay cuestiones económicas, sociales, te voy a completar. ¿No? A ver. ¿Qué nos decían los viejos cuando íbamos a las reuniones familiares? Y en esa época ya empezaba el dólar, porque el dólar no es de ahora. No, claro. Pero estaba oro, los gallegos, sobre todo, mi familia, no venía de España, compra oro, que es lo único. Y si no, ladrillo. Claro. Sí. Entonces, el ahorro y la bimonetariedad, que es un castigo para nosotros, pero por la restricción externa, no porque el dólar en sí sea malo. El problema es que nuestras oligarquías se hicieron del enriquecimiento, no solo apropiándose de los recursos y manejando la economía, sino también usando el dinero para especulación. Cuando le digo que vea la República Perdida 1 y 2, vea que cuando empezaron a caer los bancos, el BIR, todo eso parece que fue historia vieja, pero es parte de nuestra historia y me parece que hay que recomponerlo con un sistema financiero sólido, pero que garantice que haya crédito para vivienda, crédito para
producción y no para la especulación. Ahí estamos. Eduardo Fernández, hombre del Frente de Todos, Córdoba. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento y buenas noches. Buenas noches, que anden muy bien. Bueno, nosotros estamos con Sebastián Adida y lo decíamos temprano, una visita siempre es como muy rico hablar con él. Estamos hablando del diputado Fabio Quetglas. Fabio, ¿cómo andamos? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Carrera de grado de Quetglas, si no me equivoco, Derecho, ¿no? Derecho, sí. Está. Pero yo decía hoy que es como muy multifacético Quetglas, o prepara bien los temas porque puede recorrer distintas huellas o caminos. Bueno, Quetglas, estamos en un momento complicado, pasó lo de Bernie, 100% de inflación, estábamos hablando con Adida y dijimos, vamos a llamarlos a Quetglas, que nos va a dar 4 o 5 recetas para enderezar esto. Bueno, la primera receta es que no hay receta mágica. Exactamente. Y que en la política tenemos que empezar a hacernos cargo de esto que voy a decir ahora, ¿no? No vale tanto que uno tenga una propuesta, que por supuesto hay que construirla, etcétera, sino que hay que alinear la propuesta con la práctica política. Sí, claro. No, y esto es importante en relación a lo que pasó hoy, digamos, porque lo que pasó hoy fue un golpe también a la política espectáculo. Sí, claro. Había un momento de mucha sensibilidad, cualquiera sabía que era un riesgo para una autoridad pública acercarse ahí. Bernie recurrentemente ha hecho uso de eso, a veces uso o abuso de ese tipo de prácticas de la presencia en lugares de alta sensibilidad, y pueden pasar, está en el bolillero, que pueden pasar cosas como esta, que significan muchas cuestiones para todos nosotros, porque hay que partir de esta base. La indignación es legítima. Claro. O sea, que no sea una buena respuesta, por supuesto, la violencia, son 2 mangos aparte, pero la indignación es legítima porque en la Argentina pasan todos los días cosas muy graves. Hoy pasó una muerte, digamos, ¿no? Y por supuesto que soy de los que creen que la indignación no conduce a ningún lado, pero eso no significa que no sea legítima. Y además creo que la indignación me parece que es consecuencia de mucho tiempo de respuestas inadecuadas. Es como cuando uno ve el tema de que te cortan la calle un piquete y vos te enojás, pero antes de ese corte de calle hubo respuestas insatisfactorias por parte del Estado en la mayoría de las veces. Decenas de oportunidades. Tomemos un caso testigo. Tomemos un caso testigo porque lo tuvimos al ministro Fernández hace menos de un mes aquí. Fernández Aníbal. Sí. En la sociedad, yo entiendo que la sociedad está esperando un plan para el tema de Rosario. Un plan. O sea, si vos decís, yo llevo los pontoneros, los saco de Campo de Mayo y los llevo allá, eso puede estar bien, puede estar mal, puede significar... En general el sistema político, no importa quién gobierne, tiene la tentación de que frente a una crisis tiene que dar una respuesta. No se siente empujado a una respuesta porque hay un fenómeno de opinión pública, también tenés que anunciar algo, no te es indiferente, etc. Pero eso vos lo podés inmediatamente expresar, decir, bueno, movemos gendarmes, nombramos los fiscales y los jueces, la ley que permite cubrir las vacantes, etc. Ahora, ¿qué pasaría, y yo lo sugiero, qué pasaría si dentro de un mes o dentro de 60 días el ministro Fernández viene acá con un plan? Entonces dice, precisamos 5.000 gendarmes más, incorporarlos porque no los podemos sacar del Gran Córdoba ni del Gran Buenos Aires, etcétera, precisamos que incorporar más. Precisamos este sistema tecnológico de monitoreo de las calles. Precisamos este programa social para las zonas vulnerables. No es todo título. Y entonces, si presenta ese plan, y ese plan vale, no sé, $1.000 millones. Tenemos la plata donde la sacamos. Vamos, no importa, $1.000 millones. Y va a producir resultados categóricos en 3 años. Claro. O en 4 años. Ahora yo digo que si hacen eso, se produce una sensación de alivio. Si cada una de esas medidas tiene una lógica, es muy difícil que el sistema político no acompañe eso. Un plan. Ahora, lo mismo pasa en un montón de cosas. Porque nosotros, la indignación tiene una componente con los resultados. Son pobres. Pero también la sociedad siente que nosotros improvisamos. Entonces no es solo los resultados. Hay los resultados y hay un problema de fundamento. Pero ahí debería haber vos decías que es un tema político y coincido, ahí debería haber un acuerdo de la dirigencia, Fabio, me parece, para decir, ¿no? Pero es más fácil, si a nosotros, vamos a suponer que nosotros somos unos conspiradores que no queremos que le vaya bien al gobierno. Si nos traen un plan,
¿cómo nosotros no podríamos acompañar? O sea, sería más difícil. No, probablemente nos tendríamos que poner a discutir adentro del plan. Ya es una discusión en torno, el plan es muy represivo y nosotros estamos a favor de un plan más preventivo. No importa, pero ya discutimos adentro del plan. Hasta ahora lo que hubo entonces son títulos más vinculados a la lógica del espectáculo, ¿no? Por ejemplo, hoy recién hablabas de la presencia de Sergio Berni allí en el lugar donde se estaba realizando la protesta. Bueno, la presentación de Aníbal Fernández, donde anunció el envío de no sé qué cantidad de ingenieros del cuerpo de ingenieros del ejército. Digamos, esto está enmarcado dentro de una lógica de show y no hay un plan de fondo. No. A ver, no quisiera ser, porque yo no quisiera ser... Hay una cultura política que viene de larga data en Argentina, que le da, perdón, como dicen los pibes, le ha agarpado muy bien a los políticos mediáticos. Lo dice alguien que trata de aparecer en los medios ofreciendo una respuesta. O sea, nunca les ha rendido muy bien. Por lo tanto, la sociedad argentina, bueno, no es casual que en el sistema de medios de Argentina hay excelsos periodistas que han pasado del sistema de chimentos al sistema de la política. No es una casualidad. Es un resultado de la farandulización de la política. O sea, no es casual y no es uno, ¿eh? No, el tema es que es muy interesante esto, porque sabes que yo te escucho y me acuerdo hace poquito lo escuché a Martín Lustó. Que vos con Martín Lustó no sos evolución, vos, pero no, por eso puedes tener coincidencia. Y Lustó dice muy parecidas cuestiones vinculado a lo económico que yo pondría en duda si lo que él plantea, si la sociedad te va a dar tiempo. ¿Qué dice Lustó? Ya probamos que salir del cepo no funciona y ya probamos que subir tarifas un 400% no funciona. ¿Qué propongo yo? Dice Lustó. Bueno, aumentar las tarifas 30, 40, 50%, 4 años y salir del cepo progresivamente, porque si no todo es muy traumático. Ahora, lo que yo digo es que la verdad, Lustó o quien sea, o Ketglas, tienen que ganar elecciones en los 2 años. Y si vos el modelo de seguridad, como dice Fabio, lo planteás para 4 años y la cosa no cambia radicalmente, corres el riesgo de perder. Y en economía lo mismo. Entonces, ¿por qué se opta? Por el anuncio, un anuncio efectista y después con poco condimento, me parece. Pero a ver. Ahí Pato haría un distinto. Que no era mío, yo lo que le decía era lo de Lustó. Yo creo, y esto es muy interesante, porque en la discusión sobre shock, gradualismo... Exactamente. Yo creo que hay cosas que hay que hacer un shock, hay que producir un shock por un montón de motivos. Primero, porque no se pueden cambiar de a poquito. Segundo, que hay que producir un shock porque, por ejemplo, Argentina precisa cambiar el marco regulatorio del mercado de trabajo, porque esto es una intuición mía, tengo algunos datos, pero básicamente es una intuición. Yo creo que la economía argentina está sobreajustada. O sea, yo conozco un montón de personas... ¿Sobreajustada están pagando menos salario de lo que se podrían pagar? Sobreajustada significa que hay gente que te dice, yo podría tener un empleado más o 2 empleados más y no lo tomo por miedo. Sí. Y entonces vos tenés que liberar ese miedo y que lo tome, porque vos precisás más consumidor. O blanquearlo. ¿Y cómo se libera ese miedo? Por ejemplo, ¿con qué medidas? Y con menos leyes. O una regulación de acá para adelante, o una regulación para unidades económicas de menos de 20 trabajadores. Pensá que el 70 y pico % del empleo formal privado en Argentina lo producen empresas de menos de 20 trabajadores. Sí. Y vos podrías tener un marco regulatorio. Hoy un montón de sindicatos te acompañarían, quiero aclarar, te acompañarían porque, entre otras cosas, están en riesgo sus propias estructuras en términos de perder financiamiento, sus propias mutuales, obras sociales, etc. Entonces, ahí tenés que hacer un shock, porque ahí tenés que hacer un shock. Aunque vos mantengas la ley de contrato de trabajo de acá para arriba o para las empresas grandes, etc. Ahora, hay un montón de cosas como la normalización tarifaria, pongámosles un nombre eufemístico, que quizás, porque eso afecta el ingreso disponible de las familias, y tenés que pensar bien el modelo. Yo soy de los que cree que el modelo tiene que estimular una forma de consumo. Nosotros, una familia promedio de la clase media en el área metropolitana de Buenos Aires gasta casi el doble de electricidad que una familia promedio de la clase media de Montevideo. Como está barata, la gastamos. Exactamente. Entonces, si vos tenemos una cultura de nuestros padres que te decían apagar. Apagar, por supuesto. Entonces, y se nota con la edad. Vos sabés que con la edad la gente que viene de esa cultura apaga y los pibes no apagan. Ahora, vos podés decir, mira, los primeros 150 kilowatts yo te los voy a subsidiar. Claro. Y vos tratás de meterte en los 150. Entonces
Hay un montón de cosas. Ahora, ¿no se aplicó esa política con un límite en cantidad de...? En nuestro gobierno, yo creo En este gobierno. En este gobierno hay una tarifa social, en el gobierno de Cambiemos también existía. Creo que tiene que estar muy subsidiado, hasta 150, no sé, hay que basar bien el número. Pero es tremendo esto para Montevideo, no estamos hablando de Finlandia, No, acá enfrente. Gastan la mitad. Pero claro. Porque debe ser gente que la verdad que no ve televisión y que no usa la computadora. Yo te voy a decir una cosa. Son cuidadosos. Vos sabés que me dedico a temas urbanos. Sí, por eso. Fue lo primero que dije. Y este aquí, que vos por razones, yo voy a poner un ejemplo menos irritativo para los argentinos. Es obvio, en Israel el consumo de agua por habitante doméstico es muy bajo, es uno de los más bajos del mundo, pero la gente no tiene olor por la calle, no anda sucia, no es que no lavan los platos. Tengo amigos viviendo en Alemania y dice, duchate rápido. Pero por supuesto. Duchate rápido porque... Pero nosotros, bueno, yo tenía un amigo mío que decía que el mundo se divide en dos, entre países subdesarrollados que derrochan y países desarrollados que ahorran, ¿no? Pero ¿cómo se genera una cultura del ahorro energético? Digamos, y con la tarifa. Bueno, la tarifa es un gran condicionante. La tarifa es muy fuerte y a través de la tarifa funciona. Bueno, pero no funcionó con la política de Aranguren, que fue shock en su momento. Sí, las tarifas aumentaron al 1000%. El cambio cultural siempre demora más, digamos. Pero yo creo que acá no se ha hecho una campaña sostenida de comunicación respecto de los impactos ambientales, sociales. Porque, perdón, inclusive la idea de colaborar con el sector externo argentino. Nosotros no tenemos dólares para un montón de cosas, mientras gastamos dólares para comprar energía. Claro. ¿No? Entonces vos decís, che, tenemos un problema para reactivos oncológicos. Estamos teniendo un problema para cada argentino que se va afuera respecto de la tarjeta, si se la aceptan o no se la aceptan. Bueno, yo creo, Argentina tiene que normalizar su situación energética porque tiene vaca muerta, etcétera, tiene muchas posibilidades. Pero de un viernes a un lunes no la va a normalizar. No. Si nos va a llevar 2 años normalizarla, en esos 2 años tenemos que ser parte de una epopeya nacional. Ahora, ser parte de una epopeya nacional es que empiece el Congreso. Claro. Es que empiecen las oficinas públicas. Yo estoy de los que creen que los argentinos pueden movilizarse por causas colectivas. Pero cuando la primera frase que te dije, Pato, es lo conceptual y las prácticas. Sí. No va solo lo conceptual, ¿eh? Y te hago una pregunta. A ver, que te digo, cuando estudiaste teoría del Estado en la facultad y demás, hoy hablábamos con Sebastián de lo siguiente. Hoy cualquier sociólogo te dice que más o menos, o encuestador te dice que más o menos la sociedad está dividida en 3 espacios. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los sectores libertarios. Habrá que ver si el libertario es para tanto. Mis amigos de izquierda me dicen, no, vas a ver que después, esto porque en Capital Federal, en Jujuy, el Frente de Izquierda funciona bien. Pero ¿vos tenés alguna respuesta de por qué con esta sociedad, donde tenés tanto empobrecimiento, donde tenés 40% de pobres, 18 millones de personas viviendo en la pobreza, qué pasa que la opción son libertarios y no de izquierda? ¿Es un signo de los tiempos? ¿Qué ves de eso? Yo creo que hay un montón, esa pregunta denota tu edad, Pato. Te lo voy a decir. Menos de 50 años, que por favor. Te voy a decir por qué. No, sí, pero claro. Porque cuando yo era pibe, claro, y cuando vos eras pibe, había un problema público, y lo primero, no importa si eras peronista, radical, no, del claro, tiro, lo primero que pensabas era cómo el Estado tendía a resolver ese problema claro, público que fuera. Y yo creo que hay una convicción bastante extendida en los menores de 30 años de que el Estado es el problema. Totalmente, sí, no es claro, la solución. Entonces acá se produce, y es una convicción que ha sido alimentada por algunos resultados, digamos, ¿no? O sea, hay cosas en las que ha intervenido el Estado y ha agravado el problema. Y por lo tanto se ha conformado esta convicción que mezcla la indignación frente al fracaso, digamos, y la puesta en cuestión de la visión estadocéntrica de la política, del burocratismo de la política, y esta idea que han introducido, que es una idea venenosa, que es la idea de casta, pero que en muchos casos hay un correlato, digamos, aquel que conoce una persona cuyo talento, voy a decirlo así, cuyo talento en el sector privado no le hubiera permitido prosperar, y prospera excesivamente, confirma la idea de casta. Yo conozco, y tengo decenas de colegas, de un montón de bloques acá, buenísimos, trabajadores, honestos, etcétera, etcétera, miles, y también hay de los otros. Y entonces, como el mundo es como uno lo ve, digamos, el fracaso de la visión estadocéntrica, el burocratismo, las conversaciones repetidas, y los 10 años de estancamiento. Los 10 años de estancamiento son muy frustrantes, porque esto es como todo, ¿no?
si la economía hubiera evolucionado, claro, esta conversación se hubiera dado en otros términos. Por supuesto. Como se dio probablemente en los 90. Sí, porque el tema de Castro, yo coincido totalmente. Lo que pasa que yo decía, y él dice, de no te le da, y es así. Porque, Fabio, lo que uno estaba acostumbrado era que durante años vos tenías el peronismo y el radicalismo y el partido intransigente que te corría por izquierda. No había, digo, es cierto que tuvo la UCD un tiempito, pero era como flor de un día. ¿Por qué digo, la indignación se termina canalizando por derecha y no por izquierda? Bueno, creo que es la pregunta que ahora está esa queriendo. tendencia es bastante extendida en Occidente, porque el agotamiento del modelo estadocéntrico no es un fenómeno excluyentemente argentino. Y la desconfianza, voy a ir un poco más atrás, la desconfianza en las burocracias en general, no solo en las burocracias públicas. Yo voy a poner un juego de roles, digamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo categórico. Pasa lo de Chernobyl y te aparece a los 2 años un físico soviético diciendo vamos a hacer una planta nuclear acá en tu pueblo, pero quédate tranquilo que no pasa nada. ¿Vos le vas a creer? Claro. Bueno, la pensás 2 veces. Pasa lo de Bhopal en la India, pasa lo de la British Petroleum en el Golfo de México, o pasa lo del Lehman Brothers. Cuando el regulador del sistema bancario dice, no, quédense tranquilos que no es una burbuja esto, porque nosotros la vivimos de costado, pero aumentó, hay países que duplicaron su tasa de desempleo, familias que perdieron sus hogares, etc. Entonces, hace 3 o 4 décadas que en Occidente un sistema burocrático que era bastante fiable, digamos. Claro. Piensen esto. El de Europa Occidental. Piensen por ejemplo, esto. ¿no? Claro. Por primera vez desde que hay mediciones estadísticas, más de la mitad de los británicos no confían en su parlamento. Claro. En su un parlamento que gozaba de un prestigio enorme históricamente. Entonces estamos... Muchas burocracias muy desgastadas. Y una exposición también, el tema de las redes y los medios hace que no puedes esconder nada. Es muy Fabio, erosivo, es muy... Y muy expuesto tenés hoy, ¿no? Ahora, diputado, ¿no hay una contradicción en esta idea, en este discurso de vender que el Estado es un problema y de que los demás son la casta burocrática y vos venís a romper el sistema desde afuera y participar de la vida política institucional, presentarte a elecciones, ocupar cargos institucionales? ¿No hay una contradicción flagrante ahí? Más que una contradicción, lo que hay es cuando vos haces uso de una simplificación como eso, porque acá hay que decir una cosa que es la verdad incómoda. La verdad incómoda es que la democracia no funciona muy bien. Funciona en algunos países mejor, en otros peor, regular, No, claro. bien. No hay 10 puntos. 10 puntos Claro. es, bueno. Y el mundo se divide entre 2. Entre los que queremos mejorar la democracia y de alguna manera, por el tipo de discurso político que tienen, los que pareciera que quieren sustituir la democracia o por lo menos modelarla de una manera diferente. Pero en ese club, la idea de que las burocracias están mal y merecen nuestro desprecio y son parte del problema, ustedes ponen a los libertarios. Pero la idea de que la gente en la calle vale más que el sistema institucional, que un líder salvífico puede reemplazar a las instituciones, etc., no es una idea excluyente de Milei, de Bolsonaro o de Trump. También la argumenta el kirchnerismo muchas veces. Entonces, Pero el kirchnerismo lo hace desde el relato de que el Estado es el que viene a dar Estado te respuestas cuida. a la sociedad. No, y además sí, es así, pero además desde una posición donde como hay todo un aparato, que es el aparato mediático, el de empresarios y el de la justicia, que no controlo, como el Estado mi única salvaguarda es la gente en la calle. O el Estado compensando ese poder real. Si no tengo movilización, no tengo, claro. Bueno, pero lo cierto que por izquierda o por derecha hay una erosión sobre el sistema burocrático institucional. Y acá viene un punto. Y yo, lo dije, no digo que funciona perfecto. Lo que digo es, hay un equipo que pretende mejorarlo. ¿Por qué digo pretende mejorarlo? Porque... Cuando el equipo sí, porque si juntos por el cambio... No, un equipo, digamos, un conjunto político en Occidente que cree que todavía es salvable. Sí, claro. Bueno, nosotros estamos acá rodeados de instalaciones eléctricas y no tenemos miedo que se va a incendiar. Porque suponemos que el que la hizo, que era un ingeniero de la UBA, de La Plata o de Córdoba, sabía lo que hacía, que los cables están controlados, que esto fue habilitado adecuadamente, etc. Y me subo a un avión con seguridad, decís vos. A un ascensor. Claro. Aprendo un auto sin pensar que va a romperse. Abro una lata y como lo que hay adentro. Y atrás de todo eso hay burocracias, mecanismos de control, el ANMAT, el INTA, el SENASA, etc. Es de alguna manera anticivilizatorio pensar de que el mundo puede prescindir de todo ese desarrollo conceptual que hace a la vida civilizada. Ahora, la verdad es que atrás de todo eso hay
intereses oscuros que no son transparentes, hay a veces excesos burocratistas, hay lejanía con el ciudadano, etc. Y entonces no hay que negar que algunas cosas funcionan mal, pero hay que proponer reformas que sean viables y alineadas con el sentido de época, no contra el sentido de época. Muy interesante, ¿viste? Fabio Ketglas, la próxima vamos a arreglar alguna visita, porque algo debes saber de inteligencia artificial y toda una movida, Ketglas. Lo vamos a porque la verdad que después discutimos de proyectos y de leyes. Esta entrevista, exactamente, pero bueno, nada, 10 segundos, decime la verdad. Sos un hombre racional, pero ¿sos relativamente optimista o pesimista respecto a lo que viene, Ketglas? A mediano plazo soy optimista. Yo también, digo, la verdad que vos decís, no va a haber otra sequía, vamos a tener listo el gasoducto, vamos a tener litio, efectivamente. Soy optimista. Ahora, nos vamos a encontrar de vuelta el billete de lotería ganador en la puerta. Vayamos a cobrarlo y no lo tiremos a la basura. Fabio Ketglas, diputado, muchísimas gracias. Sebastián, querido, nos estamos viendo en cualquier momento. Este es el espacio de Amanda Alma. Bueno, va a estar con todos ustedes mañana. Nosotros terminamos acá, nada más. Muchas gracias. Buenas noches. Activá recreos, activá vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive.